Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo. Esta es la clase número 25. Esta mañana empezaremos con la historia de la transfiguración. Entonces, por favor, vayan conmigo a Mateo 17, empezando en versículo 1. Mateo 17, 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que él había hablado de Juan el Bautista. Esta historia viene como 6 días después de la confesión de Pedro en Cesarea Filipo, y parece que es una experiencia única para estos 3 discípulos y Cristo. Vieron algo que ni podían contar hasta después de la resurrección de Cristo. Ahora, mirando este mapa aquí, me gustaría señalarles las 2 posibles ubicaciones para la transfiguración. Vemos aquí en Israel, por supuesto, si se fijan un poco al sur y al oeste del mar de Galilea, ven la ubicación del monte Tabor, el monte Tabor. Esa es una posible ubicación. Y está más o menos a 6 días de Cesarea Filipo. Entonces hubiera sido posible en ese tiempo caminar esas millas para llegar al monte Tabor. Pero otros piensan que no viajaron tanto los discípulos después de la confesión de Pedro ahí en Cesarea Filipo. Piensan que se quedaron ahí un tiempo, descansando quizás, enseñando más acerca de lo que habían hablado en Cesarea Filipo, y que después de 6 días subieron al monte Hermón, que está al norte, casi a la punta del mapa al norte, y que fue en ese monte que ocurrió la transfiguración. Quiero mostrarles algunas fotos de estas zonas. Primero, volviendo al monte Tabor, estamos mirando parte del valle de Jezreel, cerca de Megiddo, cerca de Nazaret. En la distancia apenas ven el monte Tabor, un poco redonda ahí arriba. Un poco más cerca, pero con mejor vista al valle de Jezreel. Ven ahí en la distancia a Nazaret y después monte Tabor. Están bastante cerca uno al otro. Si nos acercamos más, acercándonos desde el sur, vemos mucho más de cerca al monte. Y si nos fijamos desde Nazaret, el precipicio sobre el cual Nazaret fue construido, vemos aún mejor el monte. Es muy buena vista, muy linda, como forma parte de esta sección del paisaje. Y desde el aire vemos aquí cómo se acerca arriba, ahí donde quizás Cristo estaba. Y para marcar este lugar, los que piensan que ocurrió aquí la transfiguración, edificaron una iglesia. Y esta es la iglesia de la transfiguración. Adentro tienen arte, diferentes tipos de arte como este,
que pinta en la imaginación aquí cómo pensaban de la transfiguración. Vemos a Cristo en el medio, casi flotando ahí sobre una nube parece. Vemos a su izquierda y su derecha a Elías y Moisés. Vemos a Moisés con los mandamientos y a Elías el manto del profeta. Vemos a los apóstoles, Pedro y Santiago y Juan, ahí mirando, asombrados, asustados. Muy lindo, nos da para pensar acerca de cómo hubiera sido este momento para ellos. Si nos vamos al norte, al Monte Hermón, realmente el Monte Hermón es una serie de montes más pequeños que terminan en la cumbre más alta, más o menos 3,000 metros de altura. Es el punto más alto de Israel y es el punto donde nieva. ¿Sí? En ninguna otra parte de Israel generalmente nieva, pero cada año, como ven aquí en esta foto, es tan alto que retiene mucha nieve. Más de cerca ven parte de los montes que guían a esa cumbre. Y si uno se pregunta cómo subieron a la montaña los discípulos, bueno, no había esquiar en esos días, pero subieron con Cristo ahí. Bueno, es interesante mirar en esta historia algunas similitudes en el Evangelio de Marcos, especialmente con el ascenso de Moisés al monte Sinaí. Por ejemplo, se hablaba de 6 días entre la confesión y la transfiguración, y también se habla de 6 días después de recibir la ley en el monte Sinaí, como vemos en Éxodo 24. Había 3 discípulos que fueron con Cristo a la cumbre, y también había 3 mencionados con Moisés en esa historia. Ascendieron a la montaña, en ambos casos, monte Sinaí, monte Hermón. Había cierto tipo de transfiguración que ya vimos de Cristo, y decía que Moisés también, su cara fue transfigurada y brillaba por la presencia de Dios. Había una nube en ambos casos que rodeaba a Cristo y rodeaba la montaña. Y había una voz que salía de la nube, que hablando directamente desde el cielo en ambos casos. Y por supuesto, al ver todo esto, había temor en los acompañantes. Así que interesante ver 2 eventos importantes, quizás señalando que Cristo es mejor aún, Cristo es más importante que Moisés, uno de los héroes de la fe judía. También otros detalles que nos llaman la atención en Lucas, la versión de Lucas, capítulo 9, versículo 31, vemos que dice que Moisés y Elías hablan de la partida, literalmente en griego es éxodo, la palabra, la partida de Cristo. Y uno se pregunta a qué exactamente se referían ellos al hablar de su éxodo. Quizás es algo que conecta otra vez la vida de Cristo con la vida de la nación de Israel, como vemos en muchos casos ya. Quizás este éxodo de que se habla para Cristo sería la liberación de la esclavitud de este mundo, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados de ese mundo, es lo mejor que conocemos, pero Cristo vino desde el cielo, y este mundo caído no es nada a comparación con el cielo del cual vino. Así que quizás aquí él se sentía ese peso casi como si fuera esclavo en este mundo, y este éxodo quizás se refiere a la salida de este mundo otra vez. O quizás libertad del servicio que él hacía, que él se sometía a todos, él servía a todos, no vino a ser servido sino a servir. Y vemos en Juan 13 cómo sirvió lavando los pies a los discípulos. Quizás es libertad de esa clase de servicio para volver al cielo y recibir toda autoridad a la mano derecha del Padre. O quizás el éxodo aquí que menciona se refiere al éxodo nuestro, que Él iba a darnos a nosotros una salida del pecado con su muerte, ¿sí? Al salir Él de esta vida antes de volver, pues esa salida por su muerte también nos libra de la esclavitud del pecado, ¿sí? Interesante, y quizás es todo eso.
o quizás una es más probable que otra. En versículo 33 dice algo casi gracioso ahí, en esta versión de Lucas, dice, Pedro no sabía lo que decía. Otra vez vemos cuán impulsivo es Pedro, que habla antes de pensar y tiene buen corazón, quiere servir a estos tres, pero dice Lucas que ni sabía lo que decía él. Quería mencionarles otra posibilidad, otra comparación interesante con este momento y algo que vemos en Apocalipsis. Si van a Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 12, se habla ahí de dos testigos que son representantes de Dios que juegan un papel importante en Jerusalén. Vamos a leer empezando en versículo 3. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Obviamente es interesante esta historia en el contexto de Apocalipsis, y el cambio de tiempo de futuro a pasado también llama la atención. Pero mi punto aquí es que parece que hay varias similitudes entre estos dos testigos y Moisés y Elías en la transfiguración. Mucho de lo que se dice de estos aquí es parecido a lo que vemos en las historias de Moisés y Elías. Por ejemplo, aquí dice que estos dos testigos son los dos olivos. En el Antiguo Testamento sabemos que el olivo, el árbol, representaba muchas veces a Israel, como Oseas 14:6, Jeremías 11:16, y en este caso representa a estos dos testigos. También se menciona en Zacarías 4:11 al 14 a ellos. Y también dicen que son los dos candeleros, y en Apocalipsis 1:20 habla de los candeleros que representaban a la iglesia. Así que tenemos tanto una imagen del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Representa al pueblo de Dios en el pasado y también aquí en este presente de Apocalipsis y quizás el futuro también. Así que unas conexiones ahí con Antiguo y Nuevo Testamento. Y estos tienen ciertos poderes. Vemos en versículo 6 que pueden cerrar los cielos para que no llueva. Y vemos con Elías en capítulo 17 de Primera de Reyes que Elías también tenía ese poder que le fue concedido por Dios y empezó así la hambruna, la sequía grande en su tiempo. También dice que tienen poder para convertir las aguas en sangre. Y vemos aquí que fue algo que hizo Moisés cuando estaba delante del faraón. Dice también que tienen la autoridad de desatar sobre la tierra toda clase de plagas. ¿Sí? Es exactamente lo que vemos con Moisés también.
en Éxodo con las 10 plagas o las 10 señales, como lo presenta el texto, que eran tan terribles para los egipcios. Dice en Apocalipsis 11, 8 al 10, que estos dos testigos fueron muertos en Jerusalén. Y Cristo también será muerto en Jerusalén, como Él ha predicho varias veces y como predice algo de su sufrimiento en la historia de la transfiguración. Y también en versículo 11 de Apocalipsis 11 dice que fueron resucitados y llevados al cielo. Y esto nos trae a la mente dos casos, por supuesto el caso de Elías, que ni murió, sino que fue al cielo en la carroza de fuego. Muy interesante esa historia, y fue llevado a la vista de Eliseo, como estos fueron llevados al cielo a la vista de los testigos ahí en Jerusalén. Y por supuesto Cristo, que resucita de los muertos y es llevado al cielo con testigos, con los discípulos y quizás algunos más en el momento, ¿sí? No sé exactamente cuánto peso darle a esta comparación, pero es llamativa porque hay muchos puntos de conexión entre estos dos y el tiempo de Cristo en la transfiguración. Algo para mencionar. Bueno, volviendo a la historia de la transfiguración, en Mateo vemos en versículo 5 que cuando habla la voz del cielo, dice, Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando vemos esa misma frase en Lucas 9:35, cambia un poquito. En la nueva versión internacional, no dice amado, hijo, sí dice elegido. ¿Sí? En la Reina Valera dice amado. Los tres evangelios enfatizan algo importante. Los tres dicen a él oíd. ¿Sí? Aunque cambian las otras palabras, todos están de acuerdo en esa parte, a él oíd. Yo creo que es un mensaje claro de los autores de estos tres evangelios, que comparado con Moisés y Elías, Cristo ya es la autoridad. Para los judíos que están leyendo esto y escuchando, es difícil aceptar este cambio, a menos que ya hayan aceptado a Cristo como el Mesías y estén listos para ya dar su autoridad. Porque Moisés era la máxima autoridad, representaba la ley que gobernaba sus vidas, y Elías era el héroe de los profetas, ¿sí? Son quizás los dos héroes, y quizás con David como rey, más importantes de la historia de los judíos. Y ahora Dios está diciendo, Cristo es más importante que la ley y más importante que los profetas, ¿sí? Es ya la máxima autoridad, a él oíd, ¿sí? Interesante, una confirmación otra vez de la autoridad de Cristo, como Dios habló desde el cielo en su bautismo también. Y es interesante quizás comparar un detalle más aquí. Vemos que en capítulo 8 de Marcos, por ejemplo, en la versión de la confesión de Pedro, tenemos a Pedro corrigiendo a Cristo, ¿sí? Entonces quizás es algo para recordarle a Pedro y a los demás que en vez de corregir al Cristo, a la máxima autoridad, deberían obedecer esa autoridad. Así que los discípulos y Cristo ya terminan este episodio y van bajando del monte, y dice que los discípulos hablaban de lo que significaba la resurrección de los muertos. Sí, no entiendo exactamente cuál es el punto tan difícil con eso. Uno está muerto y resucita de los muertos. Ya han visto algunos casos de eso en el ministerio de Cristo, pero quizás no conectaban así ese milagro con lo que le iba a pasar a Cristo. Quizás todavía no les encajaba la idea, no querían aceptar que Cristo iba a morir, ¿sí? Pero para nosotros parece bastante obvio eso. Y como también tenemos la aclaración que nos da Cristo, que Juan el Bautista es el Elías que iba a venir, o sea que se habían cumplido las profecías acerca de Elías y el Cristo que venía, ¿sí? Y ambos iban a sufrir, como dice Cristo aquí también. Bueno, bajan del monte pues,
y siguen, y inmediatamente al bajar del monte ya tienen otra historia, otro episodio importante, porque parece que mientras ellos han estado en el monte, un hombre ha venido con su hijo que tiene un demonio desde chiquito, y ya ha venido una multitud para ver qué pasaba, y este hombre buscaba a los discípulos para pedirles su ayuda, ¿sí? Y es interesante eso, porque los discípulos ya habían salido, ya habían predicado el mensaje del reino, ya habían sanado a algunas personas, ya habían echado a demonios, ¿sí? Entonces quizás los discípulos al ver acercarse a este Señor estaban llenos de confianza que podían sanar, que podían echar a este demonio de este hijo, y no pudieron hacerlo. Entonces ya hay casi un alboroto ahí llegando al pie del monte, y cuando la multitud ve a Cristo, van corriendo a Cristo y sucede esta historia. Vamos a leer esta historia de Marcos, porque es la versión más completa. Marcos capítulo 9, empezando en versículos 14 al 29. Dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revocaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, muy interesante la historia, y muestra unas cosas nuevas, tanto de Cristo como de los discípulos. Fíjense primero en las diferentes descripciones de este hijo del Señor. Lo llama un hijo único, entonces estamos hablando de una gran parte de la vida de este padre. Le llama lunático, ¿sí? Está loco. Le dice que padece mucho desde chiquito, dice que había sufrido mucho. Dice que se va secando cuando le ocurren estos ataques. De repente da voces, quizás gritando. Nos hace pensar quizás un poco en el endemoniado también de Lucas capítulo 8. Dice que es un espíritu mudo y sordo que lo toma de vez en cuando y que lo sacude con violencia, le hace echar espuma por la boca, lo hace caer en el fuego, en el agua, está en peligro constante y le hace crujir los dientes. Qué terrible esto, ¿sí? En el caso del otro hombre, el endemoniado de Lucas 8, no sabemos por qué tenía esos espíritus malos y quizás él hizo algo para provocarlo, quizás invitó a Satanás a entrar en su vida y ese fue el resultado.
Pero en este caso, no sabemos cómo este chico adquirió estos demonios, porque obviamente de chiquito le pasaba, no tenía la culpa él. Él no invitaba a Satanás a poseerle, a dominar su vida, pero estaba sufriendo las consecuencias de algo y no sabemos exactamente qué fue. A veces es posible que la influencia del hogar o los padres, si los padres han estado involucrados en esto, que eso también afecta a toda la familia, pero no sabemos en este caso qué pasó con este hijo. Solamente sabemos de las descripciones aquí que él sufrió muchísimo. ¿Sí? Le tenemos compasión y los discípulos querían ayudarle y no pudieron y Cristo al final lo hizo. Hay otros detalles interesantes en esta historia. Sí, hay que recordar que estamos en una batalla espiritual y es invisible esa batalla para muchos. Aquí en versículo 20 de Marcos 9 dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, pues sacudió, o sea que él sabía que su tiempo ya se acababa, que ya no iba a poder estar más en este niño. Y él reconoce la autoridad de Cristo y quién es Cristo, algo que todavía mucha gente no reconoce en el ministerio de Cristo, ni sus propios discípulos de vez en cuando. En versículo 22 dice el Padre, si puedes hacer algo. Y a veces criticamos a este padre, decimos que no tiene mucha fe, pero ¿quién de nosotros no ha estado en esta misma situación? Estamos en problemas, no vemos la salida, hemos intentado todo, todavía no funciona nada, y entonces oramos a Dios como último recurso y decimos, bueno, Dios, si puedes o quieres hacer algo como sin esperanza casi, pero desesperados para salir. Este es el caso de este señor. Si puedes hacer algo. Y es interesante, en la NBI dice, ¿cómo que si puedo? O sea que cuestiona, si puedo hacer algo. Estás cuestionando, estás dudando. ¿Sí? Esa es la NBI. Y después la Reina Valera dice, si puedes creer. O sea, le pone más el énfasis en él. Si tú puedes creer, pues entonces todo es posible. ¿Sí? En vez de poner la duda en Cristo, ¿cómo que sí puedo? ¿Sí? ¿Cómo que sí tengo el poder para hacerlo? ¿Sí? Es un poco diferente la traducción en las dos versiones. Y me gusta la respuesta de este padre también, porque al principio dice, creo, y afirma su fe, y somos así a veces, que creemos en Dios, y no hay duda, es real. Creemos en Dios, su existencia, su poder, creemos en los milagros, en la Biblia, o sea, tenemos fe. Y sin respirar quizás dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Y somos así también. Al principio le preguntamos al Padre, pero ¿cuál es? ¿O crees o no crees? Pero realmente describe muchos de nosotros también, que creemos y a la vez otras cosas nos cuestan creer. Nos llegamos a una situación nueva y nunca hemos visto a nadie superar esa situación y de repente Satanás nos pone la duda y decimos, bueno, ¿será posible que salimos de esto? ¿Será posible que Dios soluciona este problema también? ¿Y cómo lo va a hacer? No lo entiendo. Y nos entra la duda. Así que me gusta este padre porque es exactamente como nosotros. Creo, ayuda a mi incredulidad y Cristo le ayuda, porque después de esto cree totalmente en Cristo. Me gustaría saber qué pasó después con este padre y con este hijo, que si siguieron a Cristo desde ese momento en adelante, si son algunos de los que aparecen después en Jerusalén, en Hechos, no sabemos qué pasó, pero sería interesante ver. Ahora, en versículo 25, tenemos otra cosa bien interesante. Cuando Cristo echa al demonio, esa parte es como las otras ocasiones que Cristo ha echado demonios. Pero aquí agrega algo diferente que me llama la atención. Dice, yo te mando, sal de él, esa parte ya sabemos, y no entres más en él. No entres más en él. ¿Por qué dijo eso Cristo? Porque no lo dice siempre.
Si recordamos el caso de Mateo 12, cuando la gente trajo a Cristo el hombre con un demonio y Cristo echó el demonio, sigue la conversación con los fariseos acerca de su falta de fe y blasfemia y todo eso. Y al final de esa conversación en Mateo 12, Cristo dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares secos buscando dónde puede reposar. Y no encuentra ningún lugar, entonces vuelve a su primer lugar, el hombre, y encuentra la casa barrida y lista para ocupación otra vez. Entonces va y toma 7 espíritus más malvados que él, y todos entran al hombre, y el estado final de ese hombre es peor que al principio. O sea que con el caso del hombre, parece que Cristo le está advirtiendo a él, en Mateo 12, y los demás, y nosotros también, que si nosotros nos deshacemos de un hábito con la ayuda de Dios, ¿sí? Es importante reemplazarlo con algo mejor, porque si no existe el peligro de que vuelvan los malos hábitos o los espíritus malvados, los demonios, y que nos ocupen otra vez. Y dice que no será igual que al principio, seremos peores, ¿sí? Porque algo peor habrá entrado en nuestras vidas. Y parece que es una advertencia al hombre, y dice, tú tienes el derecho y el deber de llenar tu vida con otra cosa, de no permitir que Satanás entre otra vez en ti, que se apodere de ti de esta forma. Depende del Señor qué va a hacer o no. Pero en este caso estamos hablando de un niño, ¿sí? Y el niño, no sabemos cuál es su edad, parece que es bastante joven. El niño ya quizás no recuerda muchas partes de su vida, tiene que aprender muchas cosas de nuevo. Está comenzando realmente una vida normal ahora mismo, sea lo que sea la edad. Entonces, no es responsable de la misma forma que los demás hombres. Entonces, Cristo, yo creo, le da un poco de gracia aquí a este joven y no permite que este espíritu vuelva al chico, porque el chico ya está ocupado en enderezar su vida y ya encaminarla bien. Y Cristo le está ayudando, no le da permiso al espíritu a volver a este chico, ¿sí? Yo creo que es interesante, es otra forma de protección que Cristo le da a los chicos, ¿sí? Porque los ama tanto, muy compasivo. Y entonces al final de la historia vemos a los discípulos quizás avergonzados, quizás un poco frustrados, quizás un poco enojados, porque no han podido echar a este demonio, y me imagino que se sentían mal frente a la gente, impotentes, sin poder echar este demonio. Entonces vienen a Cristo y Cristo, ¿pero qué pasó aquí? Lo habíamos hecho antes y ¿qué pasó ahora? ¿Por qué no pudimos echar el demonio? Y Cristo dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, ¿sí? Y algunas traducciones no tienen y ayuno, pero la Reina Valera aquí sí. La pregunta es, ¿cuándo tenía tiempo para ayunar Cristo antes de este milagro? O los discípulos, pensándolo así. No había tiempo, ¿sí? No, para ayunar. Estaban ahí en el monte, se acercó este señor, se les presentó el problema ahí y no tenían tiempo para ayunar. Tenían tiempo para orar y quizás lo hicieron, ¿sí? Pero ¿cuándo iba a ayunar Cristo o cuándo iban a hacerlo los discípulos? Yo creo que la respuesta es que no se trataba de ese momento de ayunar por 3 minutos antes de echar el demonio. No tendría sentido eso. Yo creo que se refiere a un estilo de vida. Que si uno vive orando, vive en la palabra, vive ayunando de vez en cuando, acercándose a Dios, enfocándose más en Dios, yo creo que con ese estilo de vida uno estará preparado para poder echar demonios, ¿sí? Yo creo que Cristo está dándoles a los discípulos una exhortación para prepararse mejor para el ministerio cada día en la presencia de Dios, acercándose cada día más a Dios a través de varias disciplinas espirituales, como la oración y el ayuno.
Y lo mismo aplica a nosotros también. En 1 de Pedro 3:15 dice que debemos estar preparados para dar una respuesta, pero yo agregaría a esa idea que como cristianos debemos estar preparándonos totalmente en las mismas disciplinas espirituales para poder responder a cualquier situación de ministerio que tenemos, especialmente si somos ministros, poniendo el ejemplo a los demás y enseñándoles cómo pueden responder a esta clase de situación. Así que Cristo les da a ellos un desafío a los discípulos y a nosotros también. Muy bien, sigamos adelante pues con la próxima historia y volveremos ahora a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y es la historia de la moneda en la boca del pescado. Una historia interesante que es una de esas que casi parece estar tirada ahí en el medio del Evangelio. Es chiquito, es cortito, pero tiene unas cosas importantes para enseñar, ¿sí? Empezando pues en versículo 24 de Mateo 17, dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sí? Ahora, algunos detalles aquí. Hay una nota de pie de página, una referencia a Éxodo 30, 13, también a 38, 26, que parece estar hablando de este impuesto, ¿sí? que tenían que pagar los hombres que tenían más de 20 años. ¿Sí? Pero parece, según las palabras de Cristo, que él estaba exento. Quizás era un impuesto opcional que pagaban los buenos judíos que querían ayudar con las cosas de Dios. Pero Cristo no quiere escandalizarles, entonces Él dice que va a pagar. Aquí también notamos que solamente sacaron dinero para pagar por 2 hombres, Cristo y por Pedro. Y no sabemos si es porque los otros discípulos no estaban presentes en el momento o quizás es porque eran los únicos que tenían 20 años o más. Eso es lo que hablamos antes cuando hablamos de la edad de los discípulos al ser llamados. Y dijimos que posiblemente eran unos adolescentes. La Biblia nunca menciona su edad y realmente no importa el tema porque hacen lo que hacen igual y siguen a Cristo y siguen con sus ministerios después y mueren por Él. O sea que lo importante es lo que hicieron, ¿sí? Pero si eran adolescentes no tenían que pagar este impuesto y quizás por eso Jesús solamente proveyó para 2 hombres para pagarlo. Interesante esa idea, ¿sí? Entonces Cristo cede y Él dice que Él quiere pagar para evitar escandalizar a los demás. Y es otro ejemplo de cómo la provisión de Cristo no es limitada a las leyes de la naturaleza. Es gracioso casi pensar en cómo Cristo sale de la nada con estas cosas. Va y hay miles y miles de personas que necesitan comer y toma unos panes y unos peces y ora y listo, hay comida para miles de personas. Y lo hace 2 veces para comprobar que no era suerte la primera vez. ¿Sí? Cuando los israelitas están en el desierto y tienen hambre, entonces cae pan del cielo. Cuando tienen sed, entonces golpea la roca y sale agua para miles de personas. Es increíble la facilidad de Dios y de Cristo para proveer. Están diciendo, ven ustedes que las leyes de la naturaleza no nos aplican. Si quiero caminar sobre el agua, puedo. Si hay una tormenta y no quiero que esté, entonces la calmo. Estamos totalmente en control de la naturaleza.
Y en este caso es algo tan pequeño que es casi gracioso. Dice, hay que pagar impuestos. Ok, está bien. Entonces, Pedro, sal, tira tu línea ahí al agua. Estaban al lado quizás del mar. Y tira tu línea y espera. Y habrá un pez que tiene una moneda que tiene exactamente la cantidad necesaria para pagar. Es casi gracioso, ¿sí? Y me imagino que Pedro se sintió un poco raro ahí pensando, ¿realmente estoy haciendo eso? Estoy pescando para una moneda para pagar mis impuestos hoy. No sé si eso le había pasado a Pedro antes, que había encontrado monedas en las bocas de los pescados. Aquí, ¿qué tal si alguien pasaba? ¿Y Pedro, qué haces? Estoy pescando para buscar dinero para mis impuestos. Claro, sí, es como lo pago también yo. Entonces, Cristo le manda a hacer esto. Y no sabemos si el milagro está en que Cristo sabía que el primer pez que iba a pescar Pedro tenía la boca ya, que Cristo sabía que había un pez cerquita ahí, o si Cristo hizo que hubiera una moneda de exactamente esa cantidad en la boca del primer pez. No sabemos cuál es el milagro. El punto es que era fácil para Cristo, ¿sí? Por eso no se preocupó tanto por las cosas, porque tenía todo lo que necesitaba, exactamente cuando lo necesitaba. Es Señor de la naturaleza y Dios es así. En toda la Biblia vemos esa facilidad de provisión. Entonces, como dijimos en Mateo 6, no es que necesitamos muchas cosas, ¿sí? Necesitamos un pastor, necesitamos un padre que nos provea y Dios quiere ser ese padre. No tenemos que preocuparnos por lo que tenemos o no tenemos, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia. ¿Qué implica esto para nuestra evangelización en la iglesia? Para los presupuestos que hacemos. Todos los que formamos parte de la iglesia nos hemos sentado para planear las actividades del año que viene. ¿Y qué pasa generalmente? Bueno, queremos hacer tal cosa, pero no hay fondos, ¿sí? Yo me imagino que Dios odia escuchar esa frase. Prefiere escuchar esto. Bueno, ¿qué quiere Dios que hagamos este año en esta iglesia aquí? ¿Cuáles son los proyectos que Dios va a hacer en esta iglesia? No, pero va a costar muchísimo. No tenemos ese dinero y no hay quien lo provea. Bueno, pero si Dios quiere que se provea, pues lo va a proveer. Y si alguien hablara así en el comité de finanzas o en el grupo de hombres, los demás dirían, pero no seas irresponsable. Tenemos que ser responsables con las finanzas y Dios no va a dar cualquier cosa ahí. Tenemos que ser responsables nosotros y pagar. Y nos sentimos responsables de financiar todo, cuando Dios ha dicho, yo les voy a dar todo lo que necesiten. Busquen primero el reino y después les añadiré las otras cosas. Pero no es como funcionamos. Un misionero está viniendo pidiendo un sueldo para ir a tal país para trabajar en el reino y parece que es buen hombre y parece que Dios le ha dado esa misión, pero no hay fondos, entonces le decimos que no. Es natural eso, se siente normal, pero no es del reino, no es como se piensa y se obra en el reino. En el reino de Dios, Dios dice, quiero que se haga tal cosa. Ok, empecemos a hacerlo. Y ahora necesito tal. Ok, entonces Dios provee en el momento lo que se necesita. ¿Sí? Dios no proveyó pan por 3 años a Cristo, pero cuando necesitaba pan para 5,000, estaba. Pescado para 5,000, estaba. Monedas para pagar las taxas, estaba. Pan en el desierto, agua en el desierto, estaba. ¿Por qué pensamos que en la iglesia, pues hoy en día, Dios no va a proveer lo que nosotros necesitamos? ¿Sí? Algo que realmente es un desafío para nosotros. Bueno, sigue la próxima historia, pues en Mateo 18 ya, y Cristo habla de los pequeños. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y quizás si son adolescentes otra vez están peleándose a ver quién es el más importante. Eso sí suena como adolescentes. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo,
De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Palabras serias de Cristo, sí, se repiten en los tres sinópticos. Yo creo que esta enseñanza aplica tanto a los niños de edad, como a los nuevos creyentes en la iglesia y a los débiles en la iglesia por varios motivos. Que si hacemos tropezar a ellos, estamos en problemas con Cristo, ¿sí? Y podemos pensar en cuáles son algunas formas en que podemos hacer caer a los nuevos cristianos o a los débiles en la iglesia, ¿sí? Y muchas veces eso tiene que ver con nuestro propio orgullo, con nuestro egoísmo, que nosotros queremos algo y no queremos ceder nada a nadie. Entonces insistimos en lo que queremos y así ofendemos o hacemos tropezar a estos débiles. Cristo lo toma muy en serio. Y Cristo dice, no aguanto eso. Ay de aquel hombre que produce ese problema, ese tropiezo para los demás. Y obviamente no queremos hacerlo. Quiero mostrarles unas fotos aquí ahora de algo que quizás lo hace más concreto aquí lo que Cristo está diciendo. Esta es una piedra de molino, se encontró en Capernaum mismo, donde Cristo estaba hablando en esta historia, ¿sí? Es bastante grande. Aquí vemos otro, se llamaba aquí molino de asno aquí, y ven cómo el asno estaba conectado, digamos, a esta madera y después caminaba y así cuando giraba molía todo. Cristo quizás caminaba por las calles de Capernaum y veía a las mujeres moliendo el trigo o lo que fuera el grano y quizás paraba para usar esta ilustración, ¿sí? Y aquí vemos una foto de Capernaum, la sinagoga ahí en el medio. A la izquierda, en esos árboles que ven ahí, es donde tienen esos molinos que les mostré ahora. Y quizás Cristo, en el medio de esa calle, señalaba primero a la mujer con su molino ahí, decía que si alguno de ustedes hace tropezar a estos niños, sería mejor tomar ese molino ahí y echarlo al mar, y apuntaba hacia el mar porque estaba justo ahí. O sea, una historia bien visual, una enseñanza bien concreta para ellos. Ese molino alrededor de tu cuello y echado a ese mar. Y se acuerdan de lo que decían en cuanto al mar, ¿sí? Que era el abismo, que vivían monstruos, que el abismo guiaba quizás al infierno. Entonces Cristo decía básicamente, si causan a estos niños tropezar, es mejor que fueran tirados al infierno. Está diciendo algo bien serio aquí con esta historia. Es bueno tomarlo en cuenta, pues, esta enseñanza de Cristo. Y casi al último de esta clase ahora, seguimos con la historia del deber del siervo, y para esto debemos ir a Lucas 17. Lucas 17, no aparece en otros evangelios esto. Y dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sí? Creo que otra vez Cristo está hablando de las actitudes acerca del servicio.
en Lucas 17, ¿sí? Antes de eso, ha hablado otra vez de los tropiezos que mencionamos en Mateo. Ha hablado de los que pecan contra uno mismo, de poder perdonarles, ¿sí? Y después dice esta historia. Creo que Cristo está dándoles el mensaje. Bueno, necesitan ser tan humildes como los niños para perdonar, para no exigir derechos, para no esperar honores, no esperar servicio de los demás, sino que hay que dedicarse y conformarse con su propio trabajo. Es una tentación tan grande esto para nosotros, porque lo que queremos es ser servido. Queremos ser honrados, no queremos trabajar, queremos que otros trabajen para nosotros, ¿sí? Y a veces cuando hacemos algo, especialmente algo difícil o algo que hemos tenido que sacrificar o que nos ha llevado mucho tiempo, a veces al final paramos y casi esperamos el aplauso. Buscamos a quién nos va a aplaudir, quién nos va a decir unas palabras de elogio, ¿sí? Por lo que hemos hecho. Cristo dice, los siervos no son así. El amo les da el trabajo, ellos lo hacen y es lo esperado, ¿sí? Y los siervos, no es que el trabajo no tenga valor, es que han hecho su trabajo normal, no requiere ningún elogio especial. Y debemos ser así también. Recibir lo que Dios nos ha dado para hacer en el reino, estar contentos al hacerlo, disfrutarlo, ¿sí? Servir a los demás, encontrar nuestro lugar en la iglesia y después decir, hemos hecho lo que debíamos hacer. Gracias a Dios por la oportunidad. Si podemos lograr esa mentalidad, no estaremos buscando honores, no estaremos poniéndonos orgullosos, sino que podemos estar satisfechos y contentos con lo que debemos hacer. Y en Marcos, otra vez, otra historia, la que sigue, Marcos capítulo 9, habla de un pequeño ejemplo, una pequeña historia, empezando en versículo 38 al 41, Marcos 9. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? Otra vez esto está en el contexto de el trato a los niños, eso vino directamente antes, ¿sí? Y Juan parece quiere justificarse con lo que está pasando. Él quiso reprender al otro hombre, quiso quizás decirle, mira, ese es nuestro trabajo, o lo hacemos mejor que tú, entonces deja de hacerlo. Quizás él sentía un poco del poder y el orgullo de ser un discípulo de Cristo, y Cristo le corrige, dice, no tengas esa actitud, ¿sí? No tengas la actitud de un soberbio, sino más bien de un niño, ¿sí? Y tienes que buscar el bien del reino de mí, no el bien propio, no de tu propio orgullo, ¿sí? Juan parece pensar que él y los otros discípulos son los más grandes, ¿sí? Y no están portándose como los niños que elogia a Cristo en este caso, ¿sí? Quizás otra vez nos hace pensar en cuando Cristo dijo en otros pasajes que el que no está conmigo está en contra, el que desparrama y no junta, él está en contra de mí, ¿sí? Otra vez, ¿quién es nuestro hermano? ¿Quién es nuestro compañero en el trabajo? Cristo está diciendo, mira, si uno está haciendo la obra de Dios, si tiene el corazón de Dios, si está haciendo lo mejor posible para obedecer a Dios, pues ese es mi seguidor, ¿sí? A él lo acepto, ¿sí? Y le voy a ayudar. Debemos tener, pues, esa actitud de humildad, de no hacer tropezar a nadie, de trabajar juntos con los demás que están en lo mismo, no buscar sus errores, no juzgarles, no criticarles,
sino animarles a que sean aún más fieles y aún más obedientes a la palabra y a la voluntad de Dios. Gracias por su atención. Vamos a seguir adelante en la próxima clase con más historias de Jesucristo. Que el Señor los bendiga.